Bien, el Ministerio de Salud confirmó 12 casos de la variante Omicron en el país y piden reforzar los protocolos y expertos cuestionan también las medidas de aislamiento que ha impulsado la Seremi de Salud. Por eso vamos a conversar al respecto con la presidenta del Colegio Médico, la doctora Francisca Crispi. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buen día. Presidenta del Colegio Médico Santiago. Sí. Doctora, primero que todo, bueno, se ha confirmado 12 casos de esta variante Omicron. ¿Cómo tenemos que enfrentarlo como parte de la ciudadanía? Sí, bueno, partir contextualizando la variante Omicron, una variante que ha sido recientemente en finales de noviembre detectada en Sudáfrica y que tiene una serie de mutaciones en su material genético que hace que sea una variante de preocupación porque datos preliminares han mostrado que tiene mayor transmisibilidad y también puede tener una menor respuesta a la inmunidad humoral, o sea, a infecciones, a los anticuerpos generados por infecciones previas o también por las vacunas. Por eso se define como una variante de preocupación frente a las cuales los países, la Organización Mundial de la Salud, ha llamado a tomar medidas. En primer lugar, el llamado general a la ciudadanía es a participar del proceso de vacunación a todas las personas que todavía no se han puesto su tercera dosis, que asistan a los centros de vacunación, porque sabemos que a pesar de que esta vacuna puede tener una menor respuesta a las vacunas en estudios preliminares, las personas que están vacunadas están más protegidas, por lo que tenemos que lograr que todas las personas que todavía no van a vacunarse con su primera, segunda o tercera dosis, que vayan a hacerlo a la brevedad. También es importante, y lo ha reforzado la Organización Mundial de la Salud, que fortalezcamos las medidas de testeo, trazabilidad y aislamiento, el uso de mascarilla, que lo podamos fortalecer. Sabemos que después de tanto tiempo de pandemia las personas están muy cansadas, pero frente a esta nueva variante tenemos que fortalecer el usar la mascarilla y hacer actividades al aire libre. Y también está el cuidado de las fronteras, en las cuales se sugiere que podamos tener un mayor control de las fronteras en términos de testear a las personas que entran, aislarlas de la manera correspondiente y hacer un llamado a la ciudadanía a no tener viajes al extranjero que no sean estrictamente necesarios, porque esta variante es de preocupación. Antes de entrar a ese tema de las medidas, usted hablaba de forma muy importante los detalles que se conocen actualmente de esta variante. Se habla que es más contagiosa, pero también le quiero preguntar si es que es más resistente a la vacuna. Tengo entendido que esa información todavía se está recabando. Sí, todos los estudios que tenemos hasta ahora son estudios preliminares, muchos de esos han sido realizados in vitro, o sea, no en persona. Por lo que tienen una menor precisión, también son en un número pequeño de personas, pero los estudios preliminares muestran dos cosas. En primer lugar, está un aumento de la transmisibilidad de esta variante, eso lo hemos visto en Sudáfrica, que tuvo un aumento muy abrupto de los casos, hay una hipótesis que puede ser secundario a esta variante y también en los países cercanos a Sudáfrica. Y en segundo lugar, que podría tener nos podríamos estar menos protegidos por los anticuerpos que se generan por infecciones previas o por la vacunación. Esos todos son datos preliminares, como también hay datos preliminares de que la presentación clínica de esta variante no sería más grave que la presentación, por ejemplo, de la variante Delta. Todos estos son estudios que están en desarrollo, pero sí tenemos que saber que es una variante de preocupación, que puede ser de riesgo, y frente a eso es muy importante comunicar a la ciudadanía que podamos reforzar las medidas, vacunarnos y también desde parte de las autoridades el seguir las recomendaciones tanto del Consejo Asesor como la Organización Mundial de la Salud. ¿Y se están siguiendo? Creo que fue una buena señal el tema de reforzar, por ejemplo, el volver a instaurar la PCR en las fronteras, cuando las personas ingresan al país, y también posponer el cierre, la apertura total de fronteras que se había planteado para el 1 de diciembre. Sin embargo, siempre hay espacio para poder fortalecer el aislamiento de las personas. Bueno, sabemos que ya tenemos 12 casos y que hay un caso que no tiene nexo epidemiológico con otros casos, por lo que hay un riesgo de que estemos en un caso de circulación comunitaria y eso es muy complejo. Y frente a eso, bueno, además de mantener el fortalecimiento de las fronteras, es muy importante el testeo de trazabilidad y aislamiento, que sabemos que ha sido un punto quizás débil en el manejo de la pandemia y que todavía tenemos espacio para poder mejorarlo, fortalecerlo, que todas las personas que
tengan síntomas se vayan a testear precozmente y luego podamos hacer el ejercicio de trazabilidad que nos permita cortar con esas transmisiones. La trazabilidad sigue estando al debe porque, bueno, recuerdo en el momento más crítico de la pandemia ese era un tema central, que no se estaba trazando lo suficiente. Hoy han bajado los casos, afortunadamente, pero ¿no ha aumentado el nivel de testeo y trazabilidad? Sabemos que la trazabilidad todavía tiene un espacio de mejora en términos de que todavía trazamos muy pocos contactos por caso. Sabemos de muchos casos que nunca son contactados por la Seremi o también hay una demora en la entrega de la licencia que hace que las personas tengan miedo y vayan a trabajar de todas formas. Por lo que todos esos casos son espacios que tenemos todavía para mejorar y sobre todo en el contexto de esta nueva variante tenemos que fortalecer nuestra capacidad de testear, trazar y aislar a las personas para evitar que esto se convierta en un brote mayor, entendiendo que tenemos mucha incertidumbre sobre qué va a ocurrir con esta nueva variante en contexto de nuestra cobertura vacunación y otros factores. El país entrevistó a la jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud, María Van Kerkhove, creo que digo bien su apellido, en donde ella dice: creo que nos enfrentamos a un tsunami de infecciones en el mundo, tanto de Delta como de Omicron. Se lo repito a los gobiernos, no esperes para actuar. Y no me refiero a confinamientos. Ella dice, por ejemplo, que hay que facilitar el teletrabajo, limitar el contacto con otras personas, usar las mascarillas, evitar las reuniones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque realmente sus declaraciones son fuertes. Dice, enfrentamos un tsunami de infecciones. Sí, efectivamente, los casos a nivel mundial están aumentando y esto tiene que preocuparnos. Vemos que los casos en Europa, sobre todo, están aumentando y también los casos que fueron en Sudáfrica. Y frente a eso estoy muy de acuerdo, hay que tomar las medidas y la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara al respecto. Sí, hoy día yo creo que tenemos la capacidad de poder, por ejemplo, promover que las actividades sean siempre al aire libre, reducir las actividades que sabemos que tienen mayor riesgo de contagio en espacios cerrados, fortalecer el uso de la mascarilla, fortalecer nuestro testeo, trazabilidad, aislamiento, el tomar todas las medidas para poder reducir la posibilidad de que esto se convierta en un brote mayor. Esta es una información en desarrollo y claro que en algún futuro podemos necesitar medidas que sean más drásticas. Hoy día la Organización Mundial de la Salud es muy clara sobre que tenemos que fortalecer las medidas que ya están en curso. ¿Cree usted que esto podría en Chile provocar un brote mayor, como dice usted? Porque dice, bueno, no hay mucha trazabilidad o eso sigue al debe, que es muy importante para evitar una nueva ola. No se sabe mucho tampoco de esta variante Omicron, pero sí tenemos la experiencia internacional, vemos otros países que están más afectados. ¿Cuál es el efecto que podría tener en nuestro país? Chile tiene una ventaja que es que ha logrado una cobertura de vacunación tanto de las primeras 2 dosis o el primer esquema como con el esquema de refuerzo, que yo creo que es destacable y que podemos en ese sentido tener una ventaja frente a otros países, ya que sabemos que la vacunación ha sido muy desigual y la situación de vacunación de Chile es muy buena en ese sentido, pero hoy día estamos en una completa incertidumbre si es que esos niveles de vacunación nos podrían proteger frente a un nuevo aumento de casos con esta variante. Creo que el hacer proyecciones es imposible en el contexto de que solo tenemos datos preliminares, tanto sobre la transmisibilidad como también sobre la protección de las vacunas y la inmunidad previa, por lo que creo que es muy importante seguir la línea del Consejo Asesor, ser precavidos y fortalecer todas las medidas hasta que sepamos más de cómo se va a comportar esta variante y podamos hacer mejores proyecciones. ¿Se sabe cómo afecta esta variante Omicron en personas vacunadas y personas no vacunadas? Porque también en Chile hay casos de personas con esta variante que no han completado el esquema completo de vacunación. Sí, bueno, eso fue bien, creo que es un caso que ilustra muy bien que la vacunación, las personas que primero se contagiaron son personas que no tenían su esquema de vacunación completo y los datos preliminares también muestran eso, que las personas vacunadas tienen una mayor protección frente a esta nueva variante, por lo que la principal recomendación hoy día a toda la ciudadanía es a completar su esquema de vacunación. Tenemos que lograr que, ojalá, toda la población tenga su dosis de refuerzo cuando le corresponda y eso nos va a dejar en una mucho mejor posición para disminuir el riesgo de que con esta variante podamos tener un aumento de casos que llegue a colapsar nuestro sistema sanitario. Por lo que eso es hoy día la recomendación más clara y lo más certero que le podemos comunicar a la ciudadanía es que se vacune. Doctora, esto es ya como a nivel científico para que nos pueda explicar. Las mutaciones son normales, ¿cierto? Las variantes también.
¿puede que en algún momento veamos una variante que sea resistente a la vacuna? Y si es así, ¿cómo detener eso desde ya? Sí, bueno, efectivamente los virus tienen mutaciones. Cuando se reproducen, es normal que puedan tener mutaciones y algo que se ve en todos los virus respiratorios habituales. Y claramente hay un riesgo de que estas mutaciones en algún momento puedan disminuir la efectividad de las vacunas, como vemos en los casos preliminares, de los estudios preliminares de esta misma variante Omicron. Frente a eso, la principal medida que podemos tomar a nivel mundial es lograr una distribución de las vacunas que sea más equitativa. Hoy día tenemos un caso, un tema que es muy grave, con que los países de menos recursos solamente un 7% de su población se ha vacunado, por lo que ha existido una inequidad en la distribución de vacunas que produce que hoy día estemos en mucho riesgo de que emerjan estas nuevas variantes, porque si tenemos lugares donde no se ha logrado gran cobertura de vacunación, son lugares donde hay más posibilidad de que existan mutaciones y que se generen nuevas variantes. Esto nos enseña de que en realidad en una pandemia de estas características en ningún país se puede salvar por sí mismo, y es urgente un enfoque internacional que logre que las vacunas tengan una distribución que sea más equitativa para evitar, por ejemplo, la emergencia de nuevas variantes. Y a raíz de eso, ¿usted está a favor de que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria? No sé si quizá en toda la población o también en cierto grupo de la población, por ejemplo, personal de la salud o personas que están en contacto con personas de mayor riesgo. Sí, es algo que hemos conversado. Bueno, el grupo, por ejemplo, el personal de salud y personas que trabajan y tienen harto riesgo de contagiar a otras personas, hemos ido avanzando en avalar más esas prácticas, y como lo han hecho otros países. Sí. O sea, son personas que hoy día ponen en riesgo a la población con la que trabajan por el no estar vacunados, y claramente ahí hay que tener ser más estrictos con que esas personas, para trabajar con otras personas, deben tener sus esquemas de vacunación completos. Con respecto a toda la ciudadanía, yo creo que aún hay un espacio para convencer a las personas que no se han vacunado. Hoy día hay muchas personas que no se han vacunado porque quizás tienen dudas legítimas sobre la vacuna, y tenemos que llegar a esas personas explicándoles claramente y no discriminándolas, sino que lograr entender cuáles son sus aprensiones y conversar con ellas. También hay un espacio para mayor pertinencia cultural de nuestra campaña de vacunación. Hoy día sabemos que hay mucha población migrante que hoy no le han llegado los mensajes en, por ejemplo, su lengua materna, o también con la pertinencia cultural que se requiere para convocarlos al proceso de vacunación. Creo que ahí hay un espacio que tenemos para mejorar. También la vacunación en terreno es muy importante para llegar a población que está muy excluida de la sociedad y que por supuesto no va a poder participar del proceso de vacunación. Creo que una vez que cumplamos todas esas medidas, ahí recién podemos hablar de obligatoriedad, pero todavía nos faltan esos pasos para poder convocar a la ciudadanía a participar del proceso, entendiendo que es beneficioso para ellos mismos y también colectivamente. Y doctora, bueno, ya son 3 dosis, ¿no?, para completar el esquema. ¿Es posible ver en un futuro, por ejemplo, una 4ª dosis, una 5ª dosis, una dosis anual? ¿Cómo podría ser ese escenario? Sí, es muy posible. Sabemos hoy día que la inmunidad de las vacunas, luego de 4 o 6 meses posterior a la última dosis, va disminuyendo, por lo que es probable que podamos tenernos que vacunar periódicamente para poder mantener la inmunidad alta. Y eso no es muy distinto a lo que pasa hoy día, por ejemplo, con la influenza, en la cual las personas se tienen que vacunar año a año, y las vacunas van mejorando en torno a las nuevas variantes que pueden emerger de los mismos virus. Por lo que creo que es algo que puede ocurrir, pero no es distinto a lo que pasa con otros virus, que también las vacunas van mejorando en torno a la variación que tienen los virus. Pero la influenza es una vacuna anual. En este caso, como usted mencionaba, que la inmunidad puede durar entre 4 a 6 meses. ¿Es posible que ya después de esta 3ª dosis, en los próximos 6 meses, debamos nuevamente vacunarnos con la 4ª dosis? Es posible que se tome esa definición. Hoy día, bueno, sabemos que solamente
cerca de un 50% de la población tiene la tercera dosis, por lo que hoy día tenemos que enfocarnos en que las personas completen su tercera dosis, su dosis de refuerzo, y también las personas que todavía no se vacunan con sus primeras 2 dosis. Ese tiene que ser el foco hoy día, que mañana nos puede tocar una dosis adicional. Yo creo que es algo que puede ocurrir, pero hoy día tenemos que enfocarnos en la dosis de refuerzo que todavía no está completada en el país. Hay que completarla entonces. Doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago, muchísimas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Gracias por la invitación, que estén muy bien.